Muy buenas tardes, seguimos con nuestras conversaciones, charlas, reportajes en definitiva, con nuestra información en torno a la Agenda 2030 y hoy le toca el turno a la educación. Asunto más que importante. Todos están interrelacionados, como están viendo ustedes en las diferentes entrevistas que estamos teniendo con nuestros protagonistas en este proyecto relacionado con la Agenda 2030. Pero la educación nos toca un poquito la fibra, por eso hemos tirado de una maestra con una larga experiencia y también con experiencia dentro del Gobierno de Navarra durante la legislatura pasada. Hablamos de María José Cortes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oye, a vosotras. Pues votando nos lo habéis puesto porque, claro, maestra... Y trabajo también en el Departamento de Educación, en lo que es un poco esa parte, ¿no?, de gestión también importante, así que nos viene al pelo, María José, para hablar de lo que es la 2030 en la educación, que te ha tocado también muy de cerca. Sí, pues la verdad es que cuando en el 2019 se me invita a formar parte del Departamento de Educación, pues fue un riesgo, un reto, y un aprendizaje continuo. En este momento puedo hablar de las gracias que debo darle al consejero, a Carlos Jimeno, de darme esa oportunidad. He aprendido mucho y uno de los campos en los cuales me ha tocado trabajar han sido los de los objetivos del milenio, porque yo estaba en inclusión y convivencia y coeducación. Y entonces, pues cuando el Derechos Sociales plantea el programa, pues la referencia en el departamento me tocó a mí. Al principio no me sonaban a nada. Recuerdo la primera vez como casi todos, ¿eh? La primera vez que me llamaron, dije, ¿de qué me están hablando? Pero bueno, luego ves lo importantes que son para ir evolucionando y alcanzando un equilibrio y un mundo más justo, ¿no? Y ahí estamos. Hablábamos con otros protagonistas, María José, que es que los ODS, además los objetivos, están todos como muy relacionados, o casi todos, porque claro, estamos hablando de educación. ¿Quién no quiere una buena educación para sus hijos, ¿no? Yo creo que todo el mundo estamos en eso, pero claro, ahí también entra el factor pobreza, entra el factor sanitario, entran tantos factores que de nuevo volvemos a necesitar relacionar lo que es el objetivo de la educación, que es el 4, por cierto, que no lo hemos dicho, con otros muchos factores, ¿no?, y otros muchos objetivos. Mira, yo creo que ha habido un cambio en educación patente, ¿no?, y uno de ellos es la didáctica. El trabajar por proyectos, que ahora está muy de moda, o con situaciones de aprendizaje, con un objetivo competencial. Los objetivos sostenibles nos enseñan a que debemos unificar y tener una mirada global. Como bien acabas de comentar, que es un niño o que es una infancia sin salud, con pobreza, sin tener que llevarse a la boca, con unas condiciones de higiene y de vida, pues por desgracia, muy distintas a las que disfruta nuestra infancia actualmente, y ahí dentro de ese campo la educación como la pieza fundamental desde mi perspectiva para poder luchar. Pero sí que es verdad que nos permite hacer situaciones de aprendizaje en las cuales se mezclen esos objetivos del milenio, porque cuando hablamos de medio ambiente va unido a una energía y a un rendimiento sostenible, cuando hablamos de consumo tenemos el kilómetro cero y nos va uniendo, que nos permite ver el mundo con una visión muy clara y entremezclando los distintos objetivos. ¿Va a costar? Sí. ¿Va a llevarlo al aula? También. Y bueno, pues la vida está hecha de retos y la escuela también los tiene, y estos pueden ser uno de ellos, ¿no? Sí. Bueno, hablamos, hay una frase, ¿no?, bueno, yo cuando trabajaba en la COPE, que estuve trabajando en la COPE, nos la repetían mucho, y además la teníamos ahí en Madrid, en la central, y es, bueno, pues de alguna manera el saber os hará libre, la información os hará libres, ¿no?, un poco todo esto, claro, el conocimiento os hará libres, importantísimo. El formar a nuestros niños, convertirlos en jóvenes formados, luego ya el tema del trabajo es otra historia, ¿no?, que también tenemos que pelearla para que tengan trabajos dignos, pero esa sensación de libertad de cuando un niño está formado y puede valerse por sí solo, yo creo que es un reto que nos lo tenemos que plantear muy en serio, ¿no? Sí.
como bien dices, encontramos una riqueza tremenda en la primera infancia. Ahora sabemos que desde que están dentro del vientre materno van desarrollando y van aprendiendo. El alumnado que nos llega al 0,3, al 3,6 y al 6,12 y desde luego al 12,18 no tiene nada que ver, fíjate, pues después de 35 años en el cole, con aquel que recibimos, pero todos siempre han tenido el mismo objetivo: ser libres, respetuosos y consiguiendo lo que ellos quieran conseguir, porque lo pueden hacer, y eso es el objetivo para todo, para el niño de nuestra zona, para el niño de una zona de España completamente diferente y para el niño de Kenia o de Mozambique que vive en un ambiente distinto, ¿no? ¿Es difícil? Sí, pero el que aprendan a respetar lo bueno y lo malo que tenemos las personas, el que aprendan a vivir con libertad, a aceptar y responsabilizarse de lo que hacen y de lo que deben mejorar, y que van a ser los responsables del mundo de mañana, que creo que, bueno, pues sí que en nuestra generación ha habido cosas que hemos hecho mal y que hemos ido aprendiendo, pero que ellos lo tienen que ver con la responsabilidad de que tienen que cambiar ese mundo. ¿Que este mundo es injusto? Sí. ¿Que la justicia tiene que ser igual para todos? También. ¿Pero que van a tener que hacerse responsables de ello? También. Entonces, uno de los grandes retos en educación es el que sean competentes, y cuando, sobre todo a las familias, ¿no? ¿Y qué quiere decir que sean competentes? Que sepan enfrentarse a los problemas. Vemos personas... Que no les tenga que apartar nadie las moscas, es. Que decía Gala en un artículo buenísimo, que no me aparte nadie las moscas, ¿no? Que yo sepa enfrentarme a ese problema, que sepa buscar respuestas, que no tiene por qué ser las mismas todos, que va, cada cual va a encontrar la respuesta que le vaya mejor, pero tienen que saber enfrentarse. Y a mí es uno de los aspectos que más me preocupan. Ahí podéis trabajar mucho en el colegio, pero yo creo que ahí las familias también estamos cometiendo un error, hablamos en general siempre, sobreprotegiendo a los chavales. No sé si estás de acuerdo o no. Sí, pero como bien nos planteaban cuando hablabas de la educación de un niño, ¿no? Y él está en el centro de un triángulo rectángulo en el cual por un lado está la sociedad, por otro lado está la familia y por otro lado está la escuela, ¿no? Y es verdad que recibe de todos los enfoques, pero hay cosas que las tienen que mamar en casa. Algo que sorprende, la falta de normas, el no necesitar nada porque tienen de todo, el que no tienen que luchar por conseguir algo, porque antes de que nos digan necesito, tú ya se lo has puesto. Eso va a hacer que nuestra sociedad sea diferente. Y uno de los mayores problemas es su miedo al fracaso. No ven el error como una forma de aprendizaje. No están preparados. Y no les cuesta aceptar esas crisis de ansiedad que estamos viviendo. A ver, problemas psicológicos. Muchísimos. ¿No? La falta de estabilidad emocional, la falta de equilibrio, el ver la violencia como un método de solucionar cosas cuando saben que no, porque realmente te sientas con ellos y son tan geniales, saben tanto, dominan tanto las cosas, que dices, pero si estos van a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible sin falta de escuela, si ellos tienen, y en otros momentos son tan inmaduros, les falta necesitan tanta ayuda, tanto apoyo, que dices, algo tenemos que neutralizar para que esto tire hacia adelante. Y ellos es una labor sin duda alguna de todos, porque ni dejar la educación en manos del colegio, por supuesto, ni dejar el colegio todo en manos de la familia. Es una labor ahí conjunta y tenéis una tarea complicada, sobre todo los que estáis como profesores por vocación, porque aquí también hay un poquito de todo, los que estáis por vocación, los maestros que no los profesores, que también nuestros respetos a los profesores, pero ahí hay una diferencia entre maestros y profesores, y yo creo que aquellos que tenéis una vocación y que de verdad os importa lo que estáis haciendo, tenéis ahí un trabajo duro y muy importante para la sociedad, porque al final, como dices, son los hombres y mujeres que van a decidir cómo vamos a vivir dentro de unos años o cómo van a vivir ellos. Dentro de la 2030, además de todo esto que estamos hablando, que bueno, pues que son un poco objetivos o metas más que objetivos, metas de este objetivo general, hay también otros factores importantes que
que dice la 2030 que hay que trabajar en el colegio, como puede ser la alfabetización, algo que nos parece, bueno, como en nuestro entorno, nos miramos el ombligo tantas veces y en nuestro entorno, ¿quién no sabe leer y escribir? ¿No? En general, hablamos de edades normales, no de nuestros mayores que han tenido que vivir otra vida y otra situación, ¿no? ¿Quién no sabe leer y escribir? Pues nos parece que todo el mundo sabe leer y escribir y no es así. No lo es, no. Nosotros somos una comunidad que ahí estamos muy bien, es decir, que estamos moviéndonos en un 1 o un 2%, y en ese 1 o 2% hay una capacidad de personas migrantes que, por suerte para nosotros, han decidido venir, y entonces ahí hay un periodo que necesitan para alfabetizarse, pero tenemos zonas de España que se mueven entre un 15, un 18 y hasta un 20% de personas analfabetas. Y ese porcentaje no viene de personas migrantes, viene de personas de aquí, nacidas y educadas aquí, que no han visto la escuela como una necesidad y que en este momento no saben leer y escribir. Entonces, dentro de lo que es estas metas de desarrollo sostenible, todo lo que es España lo tenemos que ver como una unidad, es decir, que aquí todos valemos lo mismo. Y tiene que ser una meta general y que lo consigamos todos, unos en unos momentos y otros en otros, y que nos apoyemos mutuamente. Habrá cosas en que Navarra siga hacia adelante y que necesitará apoyar, pero hay otros aspectos en que necesitaremos que nos apoyen. Entonces a mí sí que me parece, es uno de los beneficios o de las ventajas que le veo a estas metas, ¿no? Que es algo para avanzar en común, para aprender que todos nos necesitamos, que el ser humano tiene que salir adelante apoyándose unos a otros y que es la forma de que avancemos. Claro, los datos nuestros que llegan a Europa o que llegan a la UNESCO son datos, a la hora de valorarnos, no son los datos de Navarra, que somos unos campeones, no, son los datos de toda España, con lo cual nosotros tenemos que arrimar el hombro también en determinadas cosas, como decías, para que otras zonas salgan más favorecidas y otras zonas lo propio para que nosotros salgamos favorecidos. Así es. Y claro, y por eso es importante que dentro de los objetivos siempre la última meta es ayudar a los países menos favorecidos a conseguir estos objetivos. Esto, claro, se puede trasladar también a ayudar a comunidades menos favorecidas a conseguir estos objetivos. Así es. Por eso algo que todos somos uno. Ahí, y mira, una de las cosas que vemos en educación, ¿no? Y que en determinados programas del departamento se lleva es primero la individual, luego el grupo y luego la comunidad. Y es verdad que las escuelas que se están creando en el futuro ya no hablan de una escuela como algo que está aparte, en un rinconico, muy cuidado, muy bonito, pero fuera, no. Nuestras escuelas pertenecen a una comunidad y en esa comunidad es tan importante las familias cuyos alumnos están en el centro como el resto, el movimiento cultural, los movimientos deportivos, la influencia, ese carisma que todo entorno tiene. Nosotros en esta mancomunidad nos llevamos muy bien, pero todo el mundo sabemos que hay diferencia entre las personas de Peralta y las personas de Falces, las de Falces y las de Funes, y las de Funes y las de Marcilla. ¿Qué hace? Vamos a creer en que todos juntos creemos y crecemos juntos, y eso las comunidades son diferentes. Enriquecernos, ¿no? Unos con otros. Exactamente, y entonces la escuela se tiene que apoyar en esa necesidad mutua entre lo que es el entorno escolar, el entorno familiar y el entorno comunitario. Y ahí, en esa comunidad, hay personas que nos pueden ayudar de maneras que nos parece que no. Cuando hablamos, ¿no?, de la cantidad de migrantes que tenemos en los pueblos, en mi colegio hay un 43%. Bueno, afortunadamente, también hay que decir. A eso iba, un 43%. Dice, sí, pero es que si ese 43% no existiese, la escuela de Falces sería una escuela rural, pequeñita y casi unitaria. Y eso nos faltaría mano de obra en el campo, nos faltaría mano de obra que ayudase en asistencia domiciliaria. Y nos faltaría la riqueza de esa sonrisa y unos ojos oscuros que te miran y dicen lo que estoy, cómo capto, cómo aprendo, o el abrazo de alguien que llega con una mirada enriquecedora y que hoy, después del día del final del Ramadán, de la fiesta que celebraron ellos ayer, nos traen unas pastas
para que disfrutemos de ello, porque es una costumbre entre ellos. Entonces, eso nos hace que el conseguir determinados objetivos sea más fácil, porque permite que convivamos diferente, que conozcamos culturas distintas, que nos respetemos y que crezcamos juntos. Y eso hay que mirarlo como muy positivo. Bueno, esto ha ayudado también, lo comentábamos con Andrés Carbonero, que de esto sabe algo, conocido, por cierto. Comentábamos, ¿no?, que yo le decía, me gusta la Agenda 2030 por muchos motivos, en algunos obviamente es mejorable como todo, porque va a hacer a los políticos y a los técnicos reflexionar, y yo creo que ese momento para pararse y reflexionar es importante en todo, y también en la política y en la gestión. De todo esto están saliendo diferentes programas, ¿no? Hay que conseguir una igualdad, pues vamos a hacer un programa desde el Instituto Navarro de Igualdad, hay que conseguir, no sé, lo que sea, vamos a hacer un programa desde aquí, y dentro de todo esto tenemos Escolae, que es un programa para la coeducación, que lo estáis implantando, lo tenéis implantado ya en Falces y en otros muchos centros escolares, y que en el inicio, yo misma tengo que reconocer que me suscitaba ciertas dudas y que ha sido muy criticado. Ahora, con el paso del tiempo, bueno, primero explica un poquito qué es Escolae para que las personas que nos están viendo sepan de qué estamos hablando, y luego qué valoración haces tú. Mira, el programa Escolae surge en el 17, en el curso 17-18, y yo creo que uno de los errores que tuvo fue que entró como un elefante en una cacharrería. Fue un programa que se nos impuso a determinados centros, que no conocíamos, hubo una formación muy potente, entonces yo recuerdo en aquel momento, en una reunión que tuvimos en Tafalla, que había venido mucha crítica en los periódicos y en los medios de comunicación, que era de desarrollo sexual, que no iba a trabajar la coeducación. Y hubo una compañera, que fue la directora de Mamen, la directora de Miranda, que dijo, eso no es así. Ellos habían sido un centro piloto y lo había llevado, y dijo, no, estáis equivocadas, esto no se lleva así, se va a trabajar de esta manera. Mamen es una persona muy válida también, ¿eh? Son 4. Y entonces yo me quedé súper tranquila. Que me iba a decir que al año siguiente me iba a tener que enfrentar a todas las broncas, los abogados, los recursos que nos ha traído Escolae. Escolae es un buen programa, muy buen programa, que está a la cabeza de muchísimos programas, ya no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial. La UNESCO lo valoró y lo premió como uno de los mejores programas de coeducación. Durante todo el tiempo, hasta el primer programa de educación sexual, yo lo recuerdo en los años 90-91, era algo que se hacía a gusto o a necesidad de determinados grupos y de determinados profesores. Entonces había centros que no querían y no hacían nada. Íbamos dando vueltas, porque es necesaria la coeducación. Y ya no estoy hablando de niñas, niños, niñez, no me refiero solamente a eso, sino que es necesaria para que nuestro alumnado crea en la igualdad, porque es algo que va a ser un trabajo duro. Hemos avanzado, pero hay aspectos en que seguimos sin creérnoslo. Hay muchos casos que ni tan siquiera la sociedad se lo cree, como un alumnado va a creerlo. Entonces Escolae trajo muy buen organizado el programa. Él se basa en 4 ejes, que va desde nuestro conocimiento hasta la educación afectivo-sexual, pasando por el liderazgo y el respeto a las diferencias, y a 3 ámbitos, a nivel individual, a nivel social y a nivel de grupo, ¿no? Entonces empezó con una formación, y sigue siendo en ello, una formación al profesorado. Ese profesorado formado lleva determinadas actividades a las aulas. Esas actividades que tanto follón montaron no son obligatorias. Cada claustro y cada profesor o profesora escoge las actividades que le van más a su grupo. Esas actividades las comentas con tu familia. Yo con muchas familias les digo, vamos a ver, tú confías en el profesorado de tu centro porque has escogido al centro educativo al cual va tu hijo o hija. Y dices, sí. Y tú piensas que la profesora va a buscar algo que te haga enfadarte a ti. Si normalmente el profesorado va de la mano con las familias, y eso es uno de nuestros fundamentos, pues aquí es lo mismo. O sea, es que juegos eróticos, ¿qué juegos eróticos? Si la actividad en ningún momento habla de esos juegos eróticos, habla de unas actitudes de respeto, y yo
recuerdo el comentario de una persona mayor que lo estábamos comentando en un café y hizo el comentario: oye, ¿vosotros no jugasteis a médicos y a enfermeras? ¿O no habéis sido niños, no? Es verdad que hay veces que nos echamos las manos a la cabeza por cosas que son rutinarias. El descubrimiento del cuerpo en un niño de 3, 4, 5 años es básico y es normal. Lo raro sería que no nos llamase la atención el que somos distintos, y en ese momento aprender que igual hay niños que físicamente son masculinos, pero que se sienten internamente como niñas, y es un momento Qué importante eso. Y hay que respetar ese aspecto y ver que no tenemos por qué marcar a esa persona que se siente diferente, al contrario, que hay que apoyarle y que hay que ayudarle. Entonces eso es lo que nos permite Escolae. Eso unido pues a grupos de jóvenes en los institutos que han montado un trabajo importante para llevar la igualdad, a grupos de familias que han apostado por educar desde la coeducación y que han sido un pilar fundamental en muchísimos centros, y sobre todo, mira, ahí sí que creo que el departamento ha apostado muy alto por ello. En nuestra formación tenemos que dedicar en este momento 12 horas obligatoriamente, todos los centros educativos de Navarra, de infantil y primaria estamos todos, 270 centros escolares, que tenemos que dedicar a formarnos en coeducación. Los profesores. Los profesores, cada cual en su nivel. Pues yo estoy en el nivel 1, el otro en el nivel 2, y entonces una cosa es la formación individual y otra cosa es el grupo motor que hace que el centro cambie de cara y se vea mucho más coeducativo. Y un hecho muy significativo: yo me fui en el 19 y en la biblioteca de Falces, que es en la biblioteca escolar, que es un ejemplo patente, había aproximadamente unos 10, 15 libros en los cuales las mujeres eran protagonistas. En este momento llegan a 100 y tenemos una colección de 25 personajes femeninos que tienen importancia y que a lo largo de la historia la han tenido. Es decir, ver la información sobre Cleopatra muy significativo cuando dice: yo pensaba que solamente era una mujer que enamoraba a los romanos. Claro. No, perdona, que Cleopatra... Es que esa es la visión que se ha dado, ¿no? Entonces, Escolae es el que lucha por conseguir esa coeducación desde la formación del profesorado. Sí, Escolae lo que viene a decir es: Cleopatra enamoraba, pero además también tenía, reina de Egipto. Eso es. Entonces, sí que es verdad que es que han ganado, a ver, ¿qué hizo mal Escolae o qué hizo mal en aquel momento, o luego no, el departamento? La orden por la cual se genera Escolae no tenía el rango legal que correspondía, y eso es lo único que han ganado. En este momento tenemos un decreto de coeducación que se planteó y se aprobó en el 2020-21, tenemos un plan coeducativo que se alargó hasta el 23 y ahora hasta el 25, tenemos un plan de formación que se puede alargar hasta 8 años y tenemos un plan coeducativo que tiene que tener todo centro educativo, sea educación infantil, 0-3, educación infantil y primaria, educación secundaria, formación profesional y tanto centros concertados como centros públicos. Y eso ha sido una apuesta que yo creo que nos ampliará y nos mejorará la igualdad. Bueno, pues la alfabetización, la igualdad, la asistencia, los ratios, nos han quedado también otros temas importantes para hablar dentro de lo que se está trabajando en esa Agenda 2030 en los colegios de Navarra, dentro del ODS, dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que es el de la educación, y dentro de todo también está el programa Escolae, que igual también, bueno, pues nos ha venido bien para desendemonializarlo, Yo espero que sí. Un poco, tranquilizar y tranquilidad, porque se está ya llevando a cabo y de momento no hemos visto bueno, pues ninguna cosa rara, ¿no? Como las que a priori parecía que se iban a ver o que se podían ver. La comunicación es muy importante y volvemos a encontrarnos con otro tema en el que no se comunicó a lo mejor debidamente. A lo mejor debidamente. Yo también. Pero bueno, estamos a tiempo. Sí. Y bueno, vamos a apostar por a nivel de objetivos todo lo que es el desarrollo digital, que también el tema del programa Laguncha, con todo lo que es el desarrollo emocional y el equilibrio emocional, el tema de tratar en las aulas el suicidio. Creo que son campos que estamos avanzando y que estamos dando pasos
unido a la gran palabra que es la inclusión, ¿no? Esa inclusión que sea real para todos, que todos podamos ver el partido de fútbol sin tener vallas delante, seamos como seamos y tengamos lo que tengamos, pues eso hace que las metas tan amplias de estos objetivos de desarrollo sostenible favorezcan el tipo de educación por el cual todos apostamos. Pues apostamos por ello. Mari José, muchísimas gracias, maestra de Falces, sí. Y bueno, durante 36 años, trabajadora en el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, directora también del colegio, sí. Además de maestra, sí. Antes de tu etapa en el Departamento de Educación, y bueno, maestra además de vocación, y se te nota. Así que muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Mari José. Sí.